Marichi creyó todo lo que el anciano le había dicho y se preparó para lo que vendría luego. Al día siguiente de la aparición del anciano, Antonio hizo su primera visita y fue primero a la iglesia, encontrando lleno de gente en completo estado etílico, hombres y mujeres desnudos, quienes al verlos le recriminaron por no ser como ellos, y peor aún cuando les entregó el mensaje del anciano. Los que lo oyeron se burlaban y mofaban. Posteriormente regresó por las calles y decía: hermanos y hermanas, cambien sus vidas, tienen pocas horas para hacerlo. Si no lo hacen, les caerá el peor castigo de lo que hayan conocido. Nuevamente la gente se burlaba, se reía a carcajadas. Una vez cumplida con el mensaje encomendado, retornó a su casa. Como en su visita solo escuchaba maldición e insultos, le quedó esperar pacientemente la predicción del anciano. Así transcurrían varios días y como nadie hacía nada por cambiar, recomendado la predicción del anciano, se alejó del lugar a una distancia donde construyó una choza. Antes de la medianoche un día normal se escuchó fuertes ruidos de vientos acompañados de truenos, relámpagos y rayos. La tierra tembló por unos segundos y el agua de los lagos y ríos se aquietaron, luciendo fuertes oleajes como en el mar. En algunos lugares del pueblo corrompido el suelo se agrietó por donde empezó a entrar, dejando sin estabilidad el suelo. Las casas eran tragadas por el agua e iban pareciendo las siluetas de un lago. De pronto se escuchaban gritos de niños y adultos. Perdón, decían la gente. Corría de un lugar a otro, tratando de salvarse. Las súplicas nada sirvieron. Fue demasiado tarde. El pueblo se hundió y desapareció en medio de una lumbre y desolación. Nadie se salvó. Solo Antonio y su familia se salvaron. Aún así, niños que no tenían nada que ver con los pecados de los mayores también murieron por culpa de sus padres. En las aguas del lago las mujeres recién habían aparecido. Solo quedaron espumas y restos de las casas. Unas horas más tarde se pudo comprobar las personas que murieron se habían ahogado y se habían convertido en peces y animales acuáticos que se desplazaban de un lugar a otro. El lugar que se sumergió se convirtió en hermoso lago lleno de peces y aves. Unos pescadores se enteraron de la riqueza que poseía el lago, comenzaron a frecuentarla y muy cerca empezaron a crear un pueblito que se había poblado poco a poco. Un día estaban en plena faena, una sorpresa vieron aparecer del agua un caballo blanco. Los que apreciaron al animal se contagiaron de un terrible pánico, optando por abandonar el lago y volver a sus casas. La pesca en el agua se suspendió por un buen tiempo, hasta que se repusieron del susto. Luego reanudaron con la faena de pesca, con cierta
frecuencia se encontraban con el caballo, a veces en la tierra. Cuando esto ocurría, el animal se ocultaba de inmediato en el agua, relinchando y mostrando agresividad. El caballo ha sido visto por muchas oportunidades por vivientes de la zona, sobre todo por pescadores, pero siempre han considerado como un corcel elegante que nunca cambia de tamaño y de color, por lo que la gente ha tenido que llamarlo el caballito blanco. Un buen día, los moradores del nuevo pueblito decidieron por un nombre de su pueblo, donde todos coincidieron de llamar Caballo Cocha, en homenaje al caballo que siempre era visto saliendo del lago, a lo que sirvió de cementerio a los que se rebelaron con Dios.